Muy buenas tardes desde Harting Iberia. Estamos una vez más aquí en contacto con vosotros para presentaros un nuevo webinar. Va a estar a cargo de Vicente Vázquez y de Antonio Escudero. Y hoy el tema que nos ocupa se trata de conectores de potencia a PCB. Antes de empezar, me gustaría comentaros, como en otras ocasiones, que si queréis a lo largo de la charla hacer preguntas, tenéis un chat al lado derecho de vuestra pantalla que podéis ir lanzando las preguntas a medida que os vayamos presentando el tema, o al final de la misma podéis hacernos las preguntas que queráis. Nosotros intentaremos contestaroslas al final de presentaros todo el temario de hoy. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Como decía, el asunto que nos ocupa hoy son conectores de potencia a PCB y consiste en hablar de cómo pasamos potencia, un cable potencia a los conductores de potencia, que pueden ser pues la alimentación de un equipo o la intensidad de resistencias eléctricas de un calentador, por ejemplo. ¿Cómo los pasamos? Los conectamos a un PCB. ¿Cómo resolvemos la interface entre el cable exterior y el PCB? Vamos a empezar viendo cuál es la propuesta de Harting para aquellas aplicaciones que exigen que la interface de conexión sea un conector industrial, sea un conector robusto y estanco. Como por ejemplo sería el caso de la imagen, como veis aquí, que en el lado izquierdo del equipo, en este caso el equipo quedaría representado por este panel, que podría ser la carátula. Al lado izquierdo la aplicación exigiría que el conector fuese un conector industrial, un conector robusto, con un grado de estanquidad determinado. Y en la parte interior, en este caso, como podéis ver, pues iría directamente a conectarse la parte de empotrar del conector, el aislante iría directamente a conectarse a un PCB, como veis aquí, que en este caso es un PCB pasivo que iría paralelo a la carátula por la parte interior del equipo. Y se encargaría este PCB de conectar pues con el resto del PCB, donde irían los componentes activos del equipo y resto de componentes. Aprovecharemos también para no solamente hablar en este caso de señales de conexiones de potencia, sino también de conexiones de señal. En este caso en concreto, cómo pasar conectores de señal a través de conectores mixtos o conectores de potencia. También de la misma forma podríamos conectar las señales de un cable de control directamente al PCB con el mismo sistema. Para esto empezaremos por una aplicación real existente de un cliente, y este era el aspecto del equipo inicialmente, un equipo de control, una unidad de control, y el diseño inicial era este. Se planteó racionalizar el equipo interiormente, hacerlo actualizarlo, hacerlo más racional, digamos, y para lo cual se planteó pues hacer el mínimo de modificaciones posible. Intentó conservar los mismos conectores que tenía, el acceso al exterior que no cambiase demasiado, que fuese lo mínimo posible, lo mínimo que le exigiese la situación, debido a que las partes aéreas pues pretendía cambiarlas. Este fue el resultado que obtuvo después del rediseño, de la renovación de esos equipos, del equipo este en concreto. Como veis, esto, pues todos los componentes que estaban entonces sueltos, cogidos, fijados al equipo, los puso en un PCB, y en este caso todos los conectores exteriores, las partes de los conectores que dan acceso al exterior, del exterior al interior, pudo mantener los mismos conectores, los mismos tamaños de conector, a través, como veis aquí, de eliminar todo el cableado discreto que estaba en el anterior diseño, cableado discreto que ocupaba todo el espacio interior en las 3 dimensiones, pues lo pasó
a un circuito impreso, pasándolo pues a las dos dimensiones de un circuito impreso. O sea, de un circuito el cual le permitía pasar todos los conductores, dibujar, diseñar todos los conductores sobre un mismo circuito impreso. Veremos un detalle de cómo ha hecho la adaptación esta de los conectores industriales hacia el interior del equipo. Fijaos aquí cómo en la parte interior del equipo, pues a través de un adaptador, como podéis saber, en este caso sería el adaptador utilizado y los pines de adaptación serían los dos elementos que permiten pasar del aislante del conector empotrado al interior del equipo, en este caso a un PCB, que como veis aquí, después con un PCB flexible está conectado a la base, al PCB base del equipo. Con esto ya, como os comentaba, lo que pudo hacer fue mantener el mismo tamaño de carcasa, los mismos, por lo tanto se evitó la mecanización de toda la chapa y sencillamente cambiando los aislantes interiores por aislantes que permitiesen incorporar esta adaptación a PCB. No sabemos, no tengo el detalle de si los mismos que ya estaban en un inicio, estos mismos se pudieron utilizar para, a través de los adaptadores, mantenerlos y colocarlos al PCB, porque de hecho si hubiera sido así, la parte aérea del conector hubiera sido exactamente la misma. Estos son los componentes que configuran el sistema de adaptación de un conector estándar, un conector industrial estándar, a el PCB. Como veis, está formado por el módulo, como es un módulo estándar en este caso, que sería el módulo de 12 contactos de D, que a través de un pin, que es un pin especial, la parte exterior del contacto es exactamente estándar, igual que cualquier otro contacto de esta serie, y la única modificación la incorpora en la parte posterior, que es la ha convertido, ha pasado de un sistema para recepcionar un cable, ha pasado a una especie de pin macho por la parte trasera. Como veis, sería la parte naranja del esquema que tenéis aquí. Y después con la pieza de adaptación, que es que por un lado va soldada a PCB como un componente más a PCB, soldado por ola o por refusión, con los restos de componentes que van montados sobre el PCB, y por la parte frontal lo que hace es recepcionar la parte trasera del contacto especial. Sería la parte verde que veis aquí, es el adaptador, y el pin, la parte trasera del pin quedaría conectado en el interior. La conexión entre el contacto, la parte trasera del contacto y la parte frontal del adaptador. De esta forma, esto sería el PCB, como veis, que sería, va en el interior del equipo, paralelo a lo que sería la carátula, la chapa frontal del equipo, que sería esta parte de aquí. Estos son los elementos que nos permitirían pasar de un cable exterior a un PCB, a un circuito impreso en un PCB. Mirando qué componentes dispone Harting para hacer este tipo de adaptación, tenemos que el conector, tenemos el módulo de 12 contactos, módulo de D, con los dos, como lo que hemos visto ahora, los contactos especiales y el adaptador. También lo tenemos en el módulo DDD, 17 contactos, que con el mismo adaptador y el mismo tipo de pin lo podemos también adaptar a PCB. Y tendríamos aquí también el módulo de 40 amperios, de dos contactos de 40 amperios, que en este caso habría una pequeña variante. Aquí el adaptador sería un contacto, no tenemos esta pieza como teníamos en nosotros, sino tenemos un contacto que es el que quedaría soldado al PCB, el que soldaríamos al PCB, como veis aquí. Este sería el contacto, este sería el PCB, lo soldaríamos al PCB. Y a diferencia de estos dos casos anteriores, en este caso el módulo tiene una referencia especial, porque la parte trasera del módulo es un contacto macho. Es un contacto macho que quedaría unido a la parte frontal de este adaptador, que es el contacto de aquí. Entonces es ligeramente diferente, pero como veis la filosofía es exactamente la misma. Me gustaría enseñaros una muestra para que veáis. ¿No?
Esta sería la caja. Es muy parecido a la imagen inicial que teníamos, como veis aquí. El tipo de carcasa es la misma. En este caso, el conector es otro tipo de conector, es un aislante Q. Y el tipo de interior, como podéis ver, es muy parecido al de la imagen. Tenemos la placa en paralelo a la carátula, un lateral del equipo. Y interiormente tenemos los adaptadores. No sé si os fijáis al fondo que se ven los adaptadores. Podemos ver los adaptadores como están cogidos. Bien, continuando con qué otras opciones tenemos de aislantes que permiten hacer esta transición. En la serie Q encontramos varios aislantes que podemos contar con ellos para hacer este tipo de adaptación. Tendríamos el Han de 8 contactos, 8 más tierra, que soporta 16 amperios. El adaptador contaría también con un adaptador, que es este que veis aquí, y con unos pines especiales también, como en los casos anteriores. Dispondríamos también del Han Q 4/2, que cuenta con 4 contactos más tierra de 40 amperios, que serían los 5 que están aquí, que contarían con pines especiales para estos contactos de potencia, más 2 contactos de señal, que los pines de adaptación serían estos de aquí. Y este sería el módulo especial para todo el conjunto, todo el aislante completo. Después tendríamos el Han 5Q, que soporta 16 amperios por contacto, con la misma filosofía, el adaptador y los pines especiales. Y después el Han 7Q, 7 contactos más tierra, de pines de señal para pasar señal, con la misma filosofía, y el Han 12Q, 12 contactos más tierra también para pasar pues señales a través de ellos. ¿Qué otros contactos podríamos, qué otros aislantes, qué otras series dispondrían de este sistema de adaptación? Pues tendríamos la serie Han-E, que como veis existen adaptadores para los 4 tamaños, que de hecho es el mismo adaptador que se va apilando uno al lado de otro hasta conseguir todo el número de contactos. Son apilables, como veis son apilables y se fijan el uno a otro, se pueden ir poniendo uno y quedan cogidos físicamente de forma que no se suelten. Entonces tendríamos una solución para el tamaño 6, el tamaño 10, el 16 y el tamaño 24, los 4 tamaños simples de la serie Han-E, con el mismo sistema, un adaptador y pines especiales. Y después para la serie también Han-DD, que es la serie para pasar señales, que en los mismos 4 tamaños que la serie E dispone de 24 contactos, 42, 72 y 108 contactos. Como veis, con el mismo adaptador que veíamos para el módulo de 12 contactos y el 17, con los mismos pines de adaptación especiales que para esos módulos que hemos comentado anteriormente. Me gustaría enseñaros para que veáis unas muestras que tenemos aquí. Aquí podéis ver los adaptadores. Aquí podéis ver los adaptadores del 12, el módulo, por ejemplo, de 12 contactos o de 17, o en este caso podría ser también el adaptador de la serie DD, que podríamos aplicar en la serie D, que sería este de aquí. Estos de aquí serían 2 contactos para un conector de potencia. Contactos para un conector de potencia. Que veíamos antes que el adaptador era el contacto que se soltaba sobre el PCB, y estos de aquí abajo serían los adaptadores apilados uno al lado de otro para un pin, un aislante de la serie E. Aquí tenemos un 5Q con el adaptador, como veis aquí, el adaptador al PCB también. Y aquí podéis ver también cómo tendríamos un sistema de adaptación con los adaptadores, con los aislantes, la parte posterior de los adaptadores y los pines especiales cargados. Los pines especiales por la parte frontal es exactamente igual que un pin estándar. Tanto el macho como la hembra pueden conectar con un aéreo, lógicamente, la parte de conexión entre ambos es la misma, siempre eso no varía, solamente varía la parte posterior. Vamos a ver si lo podemos quitar. Como veis se puede quitar.
la parte posterior sería esta. Aquí podrías ver los pines que van al adaptador, que se conecta con el adaptador, y por la parte, y estos serían los adaptadores como quedan, como un componente más soldados a un circuito impreso, que por la parte por la parte trasera, pues puede ser tener, en este caso es un interface pasivo que puede tener conectores, pues que irían a otra parte del equipo, como podéis ver. Bueno, vamos a pasar a otro sistema de conexión, y para ello os voy a pasar con mi compañero Vicente Vázquez, que continuará mostrándoos otros sistemas de pasar potencia o de unir la potencia del exterior de un equipo a el PCB. Muchas gracias, Tony. Bueno, yo voy a hablar de otra tecnología que tenemos para poder conectar un conector de potencia a un PCB. En este caso sería la tecnología HANFAS Lock. Hasta ahora habíamos visto para conectores de la gama clásica de Harting con potencia, con intensidades de 10, 16 y hasta 40 amperios. Con el FastLock podemos llegar a secciones de hasta 10 milímetros y podemos llegar hasta una intensidad de 60 amperios. En este caso, ¿en qué se basa esta tecnología? Se basa en un terminal de conexionado rápido. Este terminal es un terminal que se conecta directamente al PCB, pero sin necesidad de soldar ni de realizar ninguna manipulación adicional. Simplemente, como ahora veremos, es empujar y ya realizar la conexión. ¿Qué se necesita para poder hacer esto? Pues simplemente tener un pad ruteado en el circuito impreso. Un pad como el que podemos ver en esta imagen del webinar. Un segundo. Vale, aquí no sé si podéis ver, en este caso tenemos una pequeña muestra que representa una placa PCB y aquí tenemos el pad ruteado en el circuito impreso, ¿vale? En este caso, de lo que estamos hablando es de este terminal de aquí, ¿vale? Este terminal, que no sé si se puede apreciar correctamente, es el que se crimpa a un cable y luego esta parte de aquí es la que se introduce fácilmente en el circuito impreso. Simplemente pulsando, queda enclavado y ya hemos realizado la conexión. Para engastar al cable no necesitamos ninguna herramienta especial. Con una crimpada estándar de contactos Faston se puede realizar el engaste, el crimpado, y ya tenemos listo el cable con el contacto. Mediante esta tecnología podemos conectar cualquier tipo de conector industrial. Ya no estamos limitados a como teníamos antes en el conector, en buscar un adaptador que fuese que encajase con el módulo o con el conector que tuviésemos en el frontal del equipo. En este caso simplemente tenemos que buscar un módulo estándar o cualquier módulo de la gama de Harting que se pueda conectar a cable, o sea, eso que es prácticamente casi todos los módulos de la gama HAN, y luego pues el cable, pues con ayuda de este contacto ya se puede colocar dentro del PCB. Como habíamos comentado, no se necesita acondicionar el diseño del PCB. La gracia de esto es que la huella se puede también hacer a medida de la tarjeta de circuito impreso que tengamos. En las opciones que habíamos visto anteriormente, la huella dependía del conector. En este caso, cada uno de los pads se puede colocar de forma que a nosotros nos vaya mejor a la hora de hacer el diseño del PCB. Es compatible con el proceso de soldadura SMD, eso significa el proceso de soldadura por reflujo o por onda, que recordemos en algunos componentes necesita tener alguna tecnología especial para cuando por las elevadas temperaturas que se puede coger durante este proceso, pues este contacto es totalmente compatible y como habíamos comentado puede llegar a soportar hasta intensidades de hasta 60 amperios. Ahora vamos a ver más al detalle. Antes lo habíamos visto por la cámara web, pero no habíamos sido capaces de apreciarlo bien.
En este caso, aquí vemos pues 5 ejemplos y cómo se introduce. Simplemente se presiona el contacto contra el pad ruteado en el circuito impreso. Una vez que está introducido, aquí podemos ver las diferentes partes del contacto. Hay un pequeño émbolo que cuando está en posición, por así decirlo, de reposo, permite extraer e introducir el contacto, pero si lo presionamos ya da la suficiente fuerza para que el contacto se quede fijo en el circuito impreso. De esta manera se puede cablear rápidamente un conector de potencia en un circuito impreso sin necesidad de soldaduras o procesos más farragosos para poder realizar la conexión. Antiguamente los tamaños que teníamos eran básicamente para secciones de 4, 6 y 10 milímetros. Pero este último año han salido bastantes novedades con respecto a este producto. Para empezar ya tenemos secciones de contactos para secciones de 1,5 y 2,5 milímetros. Esto no significa que podamos pasar 60 amperios, pero ya podemos utilizarlo para otros tipos de conectores que nos veíamos limitados por la sección de cable con la que trabajábamos. Y aparte también disponemos de versiones acodadas, las mismas versiones que teníamos antes, pero por si realmente por la disposición que tiene la tarjeta con respecto al equipo no tenemos de mucho espacio, de esta manera, con estos nuevos contactos, podemos ganar espacio para poder realizar la conexión del PCB dentro del equipo. Queremos hablar de también otros conectores que podemos colocar en un frontal de un equipo para poder pasar también potencia. En este caso hay una gama que a lo mejor algunos de vosotros ya conocéis, que es la gama de los sub-D mixtos. ¿Por qué se llaman mixtos? En este caso, como podéis ver en la imagen, la gracia que tienen estos conectores es que podemos poner diferentes tipos de contactos en un mismo conector sub-D, con la ventaja de que el conector sub-D es un conector ampliamente conocido en el mercado, un conector que es fácilmente identificable y que no resulta extraño a la hora de realizar cualquier tipo de montaje, aparte de que así podemos reaprovechar todos los accesorios a nivel de carcasas, a nivel de guiado, a nivel de todos los accesorios que ya disponemos en el resto de la gama de sub-D. La gracia de esto es que podemos personalizarlo con diferentes tipos de contactos. Los contactos que podemos encontrar son desde los típicos contactos de señal a contactos de alto voltaje, contactos de potencia, contactos coaxiales también para radiofrecuencia e incluso contactos neumáticos. Pero si nos fijamos que en esta presentación queríamos ver con la posibilidad de pasar potencia, indicar que aquí podemos llegar hasta 40 amperios. Los diferentes tipos de conectores que podemos encontrar, dependiendo de los tamaños estándar que podemos encontrar dentro de un sub-D, son estos. Lo máximo que podríamos llegar es en un tamaño 4, equivalente a un 9, 15, 25, 37 contactos. En este caso, podríamos llegar a tener 8 contactos especiales o 8 contactos de potencia o lo que quisiésemos colocar. ¿Vale? Para ejemplo, una aplicación, pero antes de ello vamos a mostrar en el webinar, en la cámara web, dos ejemplos de conector sub-D mixto. En este caso ya tenemos uno que ya te incluye los contactos, ya viene con los contactos incluidos, ¿vale? Y otra versión de engaste en el cual los contactos se incorporan a medida de se personalizan en lo que quiere el cliente. Indicar que en este caso Harting puede realizar este tipo de conectores a medida dependiendo de lo que se necesite. Hay un pequeño formulario que se puede rellenar en que solicita datos necesarios para poder realizar este tipo de conector, desde el tipo de rosca 6440 UNC o métrica 3, si se quiere acodado, recto, etcétera. De esta manera ya podemos darle una referencia y entregarlo directamente al cliente según las especificaciones que necesite.
O bien, como aquí vemos, para la parte de cableado, solicitando los contactos aparte, podríamos llegar a realizar el conector a medida. ¿Vale? Para este caso queremos hablar de una aplicación que se llegó a utilizar en un proyecto de ferrocarril, en que había una palanca de control en la cual se quería meter un conector de interfaz que fuera barato y que cumpliese los siguientes requisitos. Primero, que pudiera dar una conexión fiable y segura, que fuera rápido y fácil de conectar, un coste económico bajo y que cumpliese la norma de ferrocarril EN 45545 que hace referencia al fuego y humos, que puedes prender un conector dentro de un equipo. En este caso, y en este caso las corrientes de trabajo que llegasen hasta 20 amperios. En este caso, pues se utilizó el subde mixto. Recordemos que en caso de potencia puede llegar hasta 40 amperios. Aquí podemos ver en esta imagen el conector que se usó al final, que es bastante similar al que habíamos mostrado antes por la cámara web. Entonces, indicar que este conector cumple la UL 94V0. Recordar que dentro de la N45545 hay un apartado que hace referencia a los conectores de pequeño volumen, es la subcategoría EL10, y en este caso entran todos los componentes electrónicos, como pueden ser conectores sub-D, como puede llegar a ser algún conector M12 o RJ45. En este caso lo que se mira es que cumplen la UL94V0. Todos los conectores que están en esta subcategoría, si cumplen con esta normativa, ya se considera que cumplen también la N45545. ¿Vale? También indicar que una cosa interesante de este conector era la posibilidad de incluir tapones. Aquí, por ejemplo, en la imagen podéis ver unos tapones y en esta otra, no sé si se puede apreciar bien porque es un poco oscuro, pero también hay varios conectores sub-D con tapones incluidos. Aparte, la gracia de utilizar este conector es que homogeneizaba con el resto de conectores interfaz que llevaba este equipo. Y por último, indicar que daba la posibilidad de realizar una conexión directa a PCB dentro del equipo, sin tener que utilizar algún cable adicional, algún cableado que pudiera haber hecho más cara la solución de cara a realizar este equipo. Hasta ahora hemos visto conectores de interfaz a un equipo, pero ahora vamos a ver, por ejemplo, conectores de potencia que podemos utilizar dentro de un equipo. En este caso, al igual que en el sub-D teníamos una gama mixta, en este caso también lo tenemos dentro de los conectores DIN 41612. Es un conector que podemos colocar, igual que habíamos visto antes, con varios contactos personalizados. Y estos contactos pueden ser contactos para corrientes elevadas, contactos de alto voltaje y contactos coaxiales. Al igual que antes, los contactos de corrientes elevadas pueden llegar hasta 40 amperios. En este caso, el máximo número que podemos tener de contactos se han incrementado en 2 y puede llegar a ser 10 contactos especiales. Aquí de todas formas podemos ver también el resto de conectores mixtos que podemos encontrar y el número de contactos especiales que podemos incluir. Ahora activando la cámara del webinar. Aquí podemos ver dos ejemplos de conectores de tipo DIN 41612. En este caso, indicar que el resto de contactos que incluye son contactos de señal como puede haber dentro de un tipo B o un tipo C, es decir, que los contactos de señal pueden llegar, en este caso, hasta 2 amperios, ¿vale? Pero, sin embargo, podemos añadirlo con contactos especiales, como los que aparecen aquí o aquí, que podría darles la oportunidad de utilizarlos para potencia, para incluso intensidades de hasta 40 amperios. Otro conector dentro de la gama DIN 41612 que podemos encontrar es el tipo H. En este caso tenemos el H15 y el H16, cuyo nombre viene dado por el número de contactos que podemos incluir, 15 y 16 contactos, como podéis ver aquí abajo. En este caso la intensidad que podemos llegar es hasta 15 amperios. Y también una particularidad que tiene es que para poder realizar la conexión, aquí podemos ver la parte posterior del conector, utilizamos contactos Faston como los que aparecen aquí. Por lo tanto, necesitamos una herramienta estándar tipo TAS para crimpar contactos Faston para poder realizar la conexión a cable.
Igualmente tenemos también las versiones macho que van a PCB. De esta manera también podemos realizar hasta 16 contactos, en este caso, de 15 amperios con ayuda de estos conectores. Y ya para acabar, vamos a hablar de los conectores Borna que tiene Harting para poder realizar y acabar también con una novedad en este sentido. En este caso nos centraremos en los tamaños, por así decirlo, grandes de esta gama. Recordamos que Harting dispone de conectores dentro de la gama HardFlexicon para señal, que en este caso sería de paso 1,27 y de paso 2,54. Pero los que nos vamos a centrar aquí van a ser los de paso de 350 y 381, 5 milímetros y 508. Recordar que Harting dispone para estos conectores de terminación de campo tanto pushing como tornillo y que dispone de conectores tanto de una pieza, como podemos ver aquí arriba, es decir, no tienen macho y hembra, como de dos piezas, que en este caso tenemos la que va soldada a PCB y la pieza aérea que tendríamos aquí de color verde, ¿vale? En este caso la corriente que podríamos llegar es hasta 12 amperios. Aquí estaríamos hablando de los conectores de una sola pieza y voltajes de alrededor de 300 voltios, ¿vale? Si nos vamos al tamaño de 5,508, aquí ya la corriente puede llegar hasta 17,5 amperios. Al igual que antes, tenemos para montaje pushing y tornillo. En este caso sería la versión de tornillo de una pieza, la que puede llegar hasta 17,5 amperios. Y además, tensiones de hasta 600 voltios. ¿Vale? Estos, como los anteriores, también tienen versiones rectas y versiones acodadas, ¿vale? Y son compatibles con la tecnología de soldadura SMC, la soldadura por onda. Y ya para acabar queríamos comentar una novedad dentro de la misma gama de HardFlexicon, que en este caso es dos nuevos conectores con dos anchos de paso, uno de 10,16 y otro de 15 milímetros aquí a la derecha. Estos conectores Borna pueden ser de 2, 3 y 4 contactos. 4 contactos son los que tienen aquí en la imagen. Y mientras el de 10,16 nos permite llegar hasta 10 milímetros de sección para una intensidad de 60 amperios, que era lo máximo que habíamos visto hasta ahora, este nuevo conector de aquí, el de ancho de paso de 15 milímetros, pues puede llegar a permitir hasta tener 108 amperios y secciones de hasta 25 milímetros 25 milímetros cuadrados. O sea, realmente es un conector muy ambicioso en este sentido porque va a digamos, a un agujero que teníamos en nuestra parte, por nuestra parte, que ahora ya con este conector podemos rellenar. Y bueno, hasta aquí la presentación. Antes de nada, enseñaros también, antes de acabar, volver a enseñar el ejemplo que habíamos visto aquí con el conector exterior, indicar que aquí dentro, no se había comentado, pero aquí dentro también tenemos un conector tipo Borna, un HardFlexicon, como los que acabamos de ver, en este caso de paso 380. ¿Vale? A ver si se puede apreciar bien. Bueno, tenemos un poco de problema de iluminación, pero en este caso estamos hablando de una versión de dos piezas. ¿Vale? Y bueno, si hay alguna pregunta podéis realizarlas ahora y os la atenderemos con mucho gusto. Bueno, están preguntando antes cuando he enseñado el subD que eran esas dos especies de cuernos que se habían visto. Vale, voy a mostrarlo para que se sepa de qué se habla. Están preguntando en este caso por estos cuernos que se ven aquí. Indicar que en el subD mixto tenemos la posibilidad de incluir guías como la que tenemos aquí para poder facilitar la conexión panel a panel, en este caso de conectores subD.
Eh, Está en el sub de mixto, no tenemos la contrapieza. En la contrapieza habría como un pequeño frame, un bastidor flotante para poder realizar la conexión. Pero indicar que estos elementos de aquí también se podrían llegar a utilizar en conectores sub de estándar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Sí, preguntan que los conectores de adaptación a circuito impreso, los conectores industriales, si los aislantes de la serie Jané, si son estándares. Los aislantes que veíamos antes, a ver si podemos ir a esa parte de la presentación. Tenemos forma de ir. Sí, a ver, más adelante estaba los de la serie E, a ver, un poquito más. Sí, después de la Q, exacto. Si los aislantes estos de aquí, si los aislantes de la serie E, si son los estándares, decir que sí, que son los aislantes estándares de la serie E, que son los de CRIM, evidentemente, porque los pines de CRIM van por separado, son pines de CRIM, son pines especiales que se colocarían, la utilidad es como un pin de CRIM estándar. Entonces hay que pedir el aislante estándar y los pines especiales que se encajarían, quedarían encajados en el aislante con un pin de CRIM. Igual ocurre con los aislantes del HandD, que también es el aislante de CRIM, y los anteriores, los módulos de 12 contactos y 17 contactos, también son los aislantes estándares. El que no es estándar, el único que no es estándar, es el de 2 contactos de 40 amperios. Ese es un aislante especial. Los demás son aislantes estándares. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. En este caso, si repetirlo de otras ocasiones, que si alguna vez tenéis alguna cuestión respecto con lo que hemos hablado o relativo a otros productos que os interesa que comentemos, siempre podéis enviarnos un correo y os atenderemos encantados. Muchas gracias por vuestra atención y invitaros a la siguiente sesión de webinar que realizaremos en el mes de marzo. Muchas gracias a todos.